seguir compartiendo el Evangelio de Juan 18. La semana anterior Juan Diego compartió los primeros versículos de este capítulo 18, donde a manera de refrescar esta memoria vamos a recordar cuando Jesús fue arrestado por los judíos, o más bien, Él se entregó voluntariamente para ser llevado a un juicio injusto. Pedro de lejos lo seguía y podemos mirar cómo él lo había negado por primera vez a Jesús. Pero hoy vamos a compartir cómo Pedro lo niega por segunda y tercera vez a Jesús. Luego Anás, que es el sacerdote, lo interrogó a Jesús para luego enviarlo a su yerno Caifás, a Jesús, para que nuevamente sea enjuiciado de una forma muy rara. Y luego de la casa de Caifás, Jesús es llevado ante Pilato y Jesús es presentado ante él. Y Jesús expone ante él la verdad absoluta, donde él dice: yo soy la verdad, yo y mi palabra somos la verdad. Por eso el título de esta predicación se llama Ante la verdad. Amén, hermanos. Entonces comenzamos ahora desde el versículo 19 del capítulo 18. Por favor, vamos a las pantallas. Si usted tiene una Reina Valera, puede seguirnos. Y dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Sigamos. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Sigamos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y el 24 dice: Anás entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Y comienza diciendo así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás quería saber cuántos discípulos tenía Jesús y qué doctrina les estaba enseñando. A él le interesaba qué tipo de filosofía era la que estaba influenciando en la vida de sus discípulos. Y realmente es muy preocupante porque en ese tiempo la justicia era tan corrupta y Jesús es llevado ante los sacerdotes, ante los fariseos, ante los saduceos para ser juzgado. Y realmente no se podía confiar en aquel entonces porque los veredictos estaban dados de acuerdo a lo que a ellos les convenía. Y Anás comienza a interrogar a Jesús de esa manera, preguntándole qué tipo de doctrina está enseñando. Y realmente en aquel entonces ningún preso podía ser interrogado de esa manera. Ellos debían haber preguntado a los testigos. Por eso dice Jesús, dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. No se podía hacer eso. Estos sacerdotes, Anás en este caso, tenía que preguntar a los que habían escuchado, porque Jesús había compartido públicamente. Él había compartido en las sinagogas, pero ellos no hacen nada de eso. Eso demuestra cómo ellos violaron todos los derechos que un judío podía tener en ese entonces. No se cumplió nada, violaron la ley. Por eso se dice que violaron todos los procesos legales en el juicio de Cristo. Un abogado diría hoy que no es válido porque está lleno de vicios, tiene muchos problemas. O sea, se rompieron muchas partes de la ley para declararlo culpable.
Eso pasaba en ese entonces. Trataban de juzgarlo a Jesús injustamente por algo que no había dicho, que no había hecho. Porque realmente para ellos lo que predicaba Jesús era un peligro. Y se violaron muchas leyes. Y una de las cosas que se violó es que él estaba siendo juzgado en la noche. Y la ley judía no decía eso. La ley judía decía que él tenía que ser juzgado durante el día. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntalos a los que han escuchado. En otras palabras, Jesús le estaba dando una cátedra de derecho. No hagas eso. Haz lo que dice la ley, por favor. En el Sanedrín había expuesto reglas claras de cómo debían juzgar a los detenidos. Pero ellos violaron todo esto. Todos los argumentos, todas las acusaciones eran falsas, testigos falsos. Y más adelante, cuando él les reclama, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué hacen estos? Lo golpean. Y Jesús le dice, ¿por qué me golpean? ¿Qué he hecho mal? Realmente Jesús no había hecho nada malo. Todos conocemos que Jesús no tuvo pecado. Jesús no hizo daño a nadie. Pero sin embargo, estos fariseos religiosos no veían eso. Veían todo lo contrario. Lo que Jesús hacía de bueno lo veían como algo malo. Es el corazón del fariseo. Es el corazón del legalista, que piensa que solamente ellos tienen la verdad. Por eso ellos juzgaban de esta manera. Sigamos más adelante, versículos de 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. El 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Todos conocemos esta historia, porque Jesús ya le había dicho antes a Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás por 3 veces. Y este fue el cumplimiento definitivo de la predicción de Jesús que le había hecho a Pedro. Aquí en este Evangelio de Juan no habla de muchos detalles, pero si nosotros vamos a otros evangelios, podemos conocer que cuando Pedro negó a Jesús, dice que él se entristeció mucho y lloró amargamente. Pensamos que Pedro lo vio a Jesús golpeado, ensangrentado. Aquella mirada de sus ojos que lo miraba a él porque él lo había negado. Pienso que esto lo llevó a Pedro a arrepentirse de lo que había hecho. Porque era algo tremendo que Pedro había negado a su Señor. ¿Cómo puede ser posible eso? Él le había ofrecido, le había dicho, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero de pronto cuando se ve acusado, confrontado, lo niega. Y no es que Pedro estaba en peligro. Simplemente le estaban preguntando si él es uno más de sus discípulos, si él lo conoce a Jesús. Y Pedro siente miedo. Eso puede pasar en nosotros. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces cuando hemos estado en problemas hemos renegado del Señor? Hemos dejado de creer en Dios. Pedro era uno de sus discípulos que había caminado por 3 años y medio con él. Y lo niega cuando él siente miedo. Por eso, queridos hermanos, eso puede pasar en nosotros. Pero Pedro volvió. ¿Por qué volvió? Porque no pasó lo mismo que pasó con Judas. Judas lo traicionó a Jesús y nunca volvió. ¿Qué pasó con Judas? Se mató. Pero con Pedro no fue así. Pedro volvió.
porque realmente él lo tenía al Señor en su corazón. Él estaba convencido que Jesús era el Salvador. Y cuando Pedro lo negó, se sintió muy mal. Pero gracias a Dios que el Señor estaba dirigiéndose a la cruz a morir por él y por todos. Y antes le había dicho a Pedro que él había orado por él para que su fe no se debilitase. Ahora Pedro, que actuó cobardemente, que podemos decir, si analizamos, no hay diferencia con lo que hizo Judas. Pero sí, al final de todo esto, con lo que él se arrepintió, con lo que él lloró, con lo que él se entristeció, pidió perdón y volvió nuevamente a Jesús. Y Jesús nunca le reclamó. Nunca le dijo más adelante, ¿por qué me negaste, Pedro? Simplemente Jesús lo llamó nuevamente a él y le dio la oportunidad de que él predicase la predicación más grande de todos los tiempos, cuando él predicó después de Pentecostés a 3,000 personas, y las 3,000 personas se convirtieron. Eso pasó con aquel que lo negó. Dice el Señor no nos deja a nadie. Sigamos adelante, versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Comienza diciendo, llevaron a la casa de Caifás al pretorio. ¿Qué es el pretorio? Algunos historiadores dicen que el pretorio es como el cuartel general. Otros dicen que es la casa de Pilato, y otros dicen que es las oficinas de Pilato. Pero el apóstol Juan omite ciertos detalles en esta parte. Simplemente dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás, pero no nos dice qué pasó en la casa de Caifás. Pero nosotros sabemos que por otros evangelios sinópticos, como son Mateo, Marcos, Lucas, que sí pasó algo más. Y si nosotros vamos a Mateo 26, 57 en adelante, no lo busquen, solo voy a leer. Dice, en adelante, donde hablaba en la propia casa de Caifás, empezaron a infligirle castigo, porque ellos ya no lo tenían atado. Y en esa misma casa, dice Mateo, que le escupieron el rostro, que le dieron puñetazos y que lo bofetearon. Es decir, le dieron golpes a puño cerrado y cachetadas a manos abiertas. Eso no dice el apóstol Juan, simplemente dice, lo llevaron de casa de Caifás hacia Pilato. Pero aquí hay un detalle muy importante que debemos entender. Dice, ellos no entraron, dice. Y aquí vemos la hipocresía de estos religiosos. No entraron, ¿por qué? Porque dice que no querían contaminarse con los romanos. En aquel entonces, ellos no podían juntarse, porque si se juntaban, dice que tenían que purificarse por 7 días. Esa era la tradición judía. Y más aún dice que no podían consumir la Pascua, donde ellos podían ser mirados, admirados por las personas, porque ellos se mostraban lo bueno que eran. Entonces no querían mezclarse. Ellos de afuera nomás lo llevan a Jesús para que Jesús entre donde Pilato. Alguien decía que un fariseo es duro con los demás y blando consigo mismo. Y es verdad. Y un hombre espiritual es blando con los demás y duro consigo mismo. ¿Qué debemos ser nosotros? Espirituales, para ser blando con los demás y duro consigo mismo. Nosotros, el hombre o la mujer espiritual, debemos siempre analizarnos. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? Pero cuando decimos blando con los demás, no quiere decir que vamos a permitir todo, no. Cuando se trata de pecado, debemos ser también duros y corregir conforme a lo que dice la Biblia.
Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Miren, Pilato no les dice a este grupo de judíos que entren, no les obliga, porque él pudo haberles exigido. Pilato era el gobernador de Jerusalén, pero Pilato, él mejor sale afuera. ¿Para qué? Para contentarlos a ellos. Aquí podemos mirar algo ya de él. ¿Qué quería Pilato? Ganarse la confianza de los judíos y no de Jesús. Y es lo que hace, él mejor sale afuera. Por eso dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? El problema de Pilato es que él lo ve a Jesús como un hombre, simplemente, como un hombre común y corriente. Él no lo está viendo como el Mesías, él no lo está viendo como Jesús. Y por eso le pregunta: ¿qué acusación traes contra este hombre? Pero él no sabía que no era un hombre cualquiera. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo, era el hombre perfecto, era el hombre que venció el pecado, venció a Satanás, venció todo aquello que se le puso por delante. Ese era ese hombre que estaba en ese momento. Es verdad, era hombre 100%, pero también era Dios 100%. Y ante la pregunta que hizo Pilato, ellos respondieron, versículo 30. Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Qué tremendo. Jesús le pregunta: ¿qué ha hecho? ¿Y qué le dicen enseguida? Es un malhechor de lo peor. Y esta fue una respuesta evasiva. Y la respuesta que dan los religiosos. En realidad Jesús no tenía ninguna culpa. Y realmente ellos, ¿de qué podían acusarlo a Jesús? A lo mejor le podían decir: es que lo que pasa es que le tenemos envidia, lo que pasa es que él anda diciendo que es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Más de eso no podían decir. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Que para Roma y para Pilato eso era ningún problema. Que alguien ande diciendo que es el Mesías, que es Dios, para ellos no es el problema. Le daba igual. Versículo 31. Entonces dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar a muerte a nadie. Otra mentira. Aquí aparece una ceguera espiritual. El corazón perverso que tienen los legalistas o los religiosos. Corazones endurecidos. Ellos dan una falsa acusación. Ellos dicen: nosotros no podemos juzgarlo. Y es mentira. Porque si nosotros nos vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, a un versículo paralelo que dice en el 23.1, Lucas 23.1 dice que toda la asamblea de ellos, estos legalistas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusar a Jesús diciendo que él pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo. ¡Qué mentira! Ellos ya lo habían juzgado, pero a Pilato le dicen que ellos no tienen potestad. Y cuando ellos dicen que prohíbe dar tributo a César, ahí sí le compete a César, porque ellos recibían impuestos. Y obviamente todos sabemos que Jesús, aunque él no debía pagar impuestos, él sí lo hizo. ¿Se acuerdan cuando él le dijo a Pedro que tomase un pez y sacase una moneda y pagase los impuestos de Jesús y de Pedro? Lo hizo Jesús. Otra mentira más. Y cuando Pilato les dice a ellos que ustedes lo juzguen, ellos sí podían juzgar y dar muerte cuando se trataba de asuntos religiosos, espirituales. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Esteban?
Esteban estaba predicando. ¿Y qué lo hicieron? Lo mataron, lo apedrearon. Ellos sí podían juzgar y sí podían matar por lapidación. Lapidación quiere decir apedrear. Lo que pasa es que ellos querían crucificarlo en la cruz. Eso querían hacer estos religiosos. Y eso no les era permitido. Solo era potestad de Roma. Entonces ellos ¿qué querían? Que Jesús sea crucificado en una cruz para que sea avergonzado y todos miren y vean que Jesús no es Dios. Ellos querían crucificarlo en la cruz para que vean a un Jesús débil. Ellos querían que Jesús lo vean como el peor de todos. Porque ¿quiénes iban a la cruz? Eran los más malvados, los asesinos, los ladrones. Y así lo querían mostrar ante los demás a Jesús. Pero por encima de todo esto estaba la soberanía de Dios. Por encima de toda maquinación diabólica y perversas se encuentra la soberanía de Dios y el cumplimiento de toda su palabra, porque todo esto ya estaba dicho. Veamos el versículo 32 lo que dice. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo estaba dicho ya. Todo estaba cumpliéndose de acuerdo al plan de Dios, que era que Jesús muera en la cruz por nosotros. El plan era que Jesús sea juzgado injustamente, sea acusado. Pero todo esto para salvarnos a todos nosotros. Esa es la gran verdad, querida iglesia. Jesús murió por nosotros. Mateo es muy específico en esto. En Mateo 20:18, miren lo que dice ahí. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y en el 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todo eso estaba cumpliéndose, querida iglesia. A pesar de todo ese juicio injusto, Dios tenía el control en su soberanía. Pero los judíos no sabían aquello. Una vez más vemos cómo la palabra es tan exacta y precisa. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Pilato estaba solo con Jesús dentro, porque los judíos estaban afuera. Ellos no entraban. Pilato sabía lo que los judíos sentían por él. Pilato no quería involucrarse. Pilato no quería sentenciarlo a Jesús, pero él, por complacerlo a este grupo de judíos, tuvo que hacerse a ellos. Miren lo que dice en Mateo 27, 18 y 19. Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato sabía que los judíos lo estaban entregando porque le tenían envidia. A ellos no les convenía que Jesús ande hablando por ahí por la calle o que diga que él es el Mesías, que es el Salvador o que es el Rey. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el Rey? Si Jesús en ese momento hubiese dicho, no, no lo soy, se acababa todo. Porque es lo que quería Pilato. Quería que Jesús diga, no, no soy rey.
porque él quería salirse de ese problema en que estaba metido en ese momento. Pero Jesús nunca dijo eso. Él se mantenía en su palabra. Pero Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? ¿Por qué? Porque Pilato pensaba que Jesús era un rey político. Él quería saber el tipo de naturaleza de su reino. Por eso le hace esa pregunta. ¿Dónde es tu reino? ¿Dónde está tu reino? De esta manera Pilato se convierte en un hombre carente de voluntad. Él sabía lo que es bueno y lo que es malo, pero no se siente en la capacidad de tomar una decisión. Él tenía la potestad en ese momento de decidir. Y podía decir, Jesús es completamente inocente, yo no lo juzgo, pero no lo fue así. Él se hizo a los judíos. Versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te ha dicho otros? Tremenda pregunta. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Pero Jesús, conociendo lo que él decía, las intenciones, le dice, ¿dices tú mismo o es por lo que te han dicho otros? Parece que Jesús le hace una apelación, a una reflexión a Pilato para decirle, bueno, ¿qué crees tú de mí? ¿Qué crees tú? ¿Crees que soy rey o no? Esa pregunta puede ser para todos. ¿Creen, iglesia? ¿Creen que Jesús es nuestro Salvador? ¿Qué dicen? ¿Creen que Jesús murió en la cruz por nosotros? ¿Creen que somos salvos por su gracia? ¿Creen que todos nuestros pecados ya quedaron borrados en la cruz del Calvario? Eso es la verdad, hermanos. ¿Qué crees tú?, le dice a Pilato. Y lo manda a reflexionar. Jesús era un rey, pero no era político. Y en el versículo 35 le responde. Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Obviamente a Pilato no le interesaba si en verdad Jesús era rey espiritual, o el reino de él no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo. Por eso él dice, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le hace una pregunta, ¿qué has hecho? Y realmente Jesús no está preocupado en explicarle. Él nunca dice, no, verás, los judíos me están acusando injustamente. Lo que pasa es que ellos me están castigando, me están golpeando, me están maltratando. Él no se defiende. Él más bien le da una respuesta a lo anterior. Y en el versículo 36 le responde esta gran verdad, hermanos, que como iglesia debemos entender bien claro. En el versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora Jesús le empieza a explicar a Pilato cuál es su naturaleza de su reino. Para que una vez tenga bien claro que Jesús no quería nada de lo terrenal. Porque ese era el temor de los romanos, ese era el temor de Pilato, que a un momento se revele Jesús y le quite el poder, o a lo mejor le dé un golpe de estado. Y Jesús le dice, no, mi reino no es de aquí de la tierra. Yo no necesito sostenerme con los impuestos como el César. Mi reino no se instala por la fuerza o con las armas. No necesito armas, no necesito un batallón, no necesito un ejército, no soy un subversivo. En otras palabras, mi reino no es terrenal. El origen de mi reino es celestial. De eso estaba hablando. Mi reino
es aquel que se ejerce en el corazón de todo creyente. ¿Cuántos hemos sido tocados por Él? ¿Quién está haciendo la obra en nosotros? Es Jesús, es el Rey. Es el Rey que está cambiando mi vida, tu vida y de todos los creyentes. Jesús, porque Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. Y el reino de Dios se establece en todo creyente genuino, donde va transformando vidas, corazones, familias. Y no tiene nada que ver con lo que Pilato estaba creyendo en ese momento, que Jesús era un rey político. Nada que ver. Y realmente Pilato se da cuenta que Jesús no era un peligro para él. No había un peligro para Roma. Continuemos, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Es la verdad, querida iglesia. Es verdad, dice el Señor, soy rey, pero para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Y de una forma irónica, Pilato le dice: ¿eres tú el rey? Y el Señor conocía las intenciones de él. Y le contesta. Y le dice: sí, para esto yo he nacido. Para esto he venido, a morir por ti, a morir por todos aquellos que creen en mí. Para esto yo he venido a la tierra, siendo Dios. Se había despojado de sus vestiduras para hacerse hombre y para morir en la cruz por todos los pecadores. Eso es lo que le está diciendo al Señor, a Pilato. Y esa es la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Querida iglesia, nosotros, ¿por qué estamos aquí presentes? Porque estamos convencidos que Jesús es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. ¿Lo creen, querida iglesia? Es la verdad. Gracias al Evangelio de Jesús hemos sido convencidos de que realmente quiénes fuimos antes y quiénes somos hoy. Pero Pilato no entendía. Ese era el gran problema. A pesar que Pilato era un hombre muy culto, era gobernador, pero no entendía esto, la magnitud de las palabras de Jesús. Nunca antes Pilato estuvo cara a cara con Jesús. Pilato lo tenía al Salvador delante de él, y él no avanzaba a discernir. Pilato estaba con el creador de todas las cosas. Pilato estaba ante la gran verdad. Y Jesús trataba de explicarle quién era él, para qué había venido. Y lamentablemente Pilato, siendo un hombre tan culto, rodeado de muchas personas muy sabias, pero no avanzaba a entender en lo que Jesús le estaba hablando de su reino espiritual. Versículo 38. Le dijo a Pilato: ¿qué es la verdad? Imagínense esto. O sea, Pilato, con todo su conocimiento, sus capacidades, no avanzaba a entender qué es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato trataba de zafarse de ese lío en que estaba metido.
Pero Pilato lanza una pregunta extraordinaria a Jesús. Le dice, ¿qué es la verdad? Muy bien, pero no se queda a escuchar la respuesta. Por eso dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho, salió otra vez a los judíos. No avanzó a discernir. Y eso puede pasar en nosotros. Muchos predicadores pueden estar compartiendo un mensaje de salvación a muchas personas. Pero hay muchas personas con corazones endurecidos, entenebrecidos, que no avanzan a entender cuál es el mensaje de Jesús. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, queridos iglesias, para que el Espíritu Santo nos muestre esa verdad que todos necesitamos entenderla y creerla. El plan del Señor es salvar a todo el mundo. Por eso Él murió en la cruz, para que nadie se pierda. Pero a pesar de todo eso, hay mucha gente que todavía no avanza a entender, no avanza a creer. Personas con conocimientos grandes. Y es lo que pasaba con Pilato. Pilato estaba frente a Jesús, que era la puerta al reino de los cielos. Pero lamentablemente nunca entendió Pilato eso. Jesús y su palabra es la verdad absoluta. No hay verdades relativas. Muchos pueden decir, todos los caminos nos conducen al Señor. No es verdad. Solo hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¿Quién es? Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es la gran verdad. Pero también debemos entender que hay otra verdad. Y esta sí es peligrosísima, hermanos. Que si un pecador no se arrepiente y no cree en Cristo, merece el castigo en el fuego del infierno. Esa es la otra verdad. En que gracias a Dios, nosotros pasamos ya eso. ¿Lo creen? Miren, por creer en Jesucristo, por creer lo que Él hizo en la cruz, nosotros ya no estamos expuestos al fuego del infierno. Gloria a Dios por eso, querida iglesia. Si no fuera así, nuestro destino final, ¿cuál sería? Irnos al lago de fuego. Pero miren, querida iglesia, cuán grande es el amor de Dios. Que a través de su palabra fuimos convencidos completamente de que Dios nos ama y que por su amor Él murió en la cruz por ti, para mí y por mí, para que todos seamos salvos y todos tengamos el derecho de ir al Padre por medio de Jesús. Como ya se predicó anteriormente, Jesús es el camino al Padre y Jesús se adelantó a preparar morada para cada uno de nosotros. Nosotros ya tenemos el derecho, el privilegio de entrar al cielo por medio de Jesús. Ya en los cielos está nuestro lugar identificado completamente para cada uno de nosotros. Y todo eso lo hemos obtenido gracias a Jesús, a su sacrificio, por haber creído en Él, por haber creído en su palabra, querida iglesia. Eso debemos alegrarnos, debemos estar contentos, agradecidos, bendecidos por Dios de que somos hijos de Dios y que ya no estamos expuestos al infierno. Eso es la gran verdad, querida iglesia. Y es para alegrarnos todos. Qué bueno decir, yo soy un hijo de Dios. Qué bueno decir, yo soy una hija de Dios. Y es verdad, tenemos problemas aquí en la tierra. Tenemos dificultades, tenemos aflicciones, pero lo que nos espera es más grande. Y es para vida eterna, querida iglesia. Habrá un día en que todo esto se va a acabar, los sufrimientos, los problemas, porque vamos a estar juntamente con Jesús en los cielos.
es para alegrarnos completamente, es para estar felices. Y vamos a culminar el versículo 38 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y a Barrabás era ladrón. Es increíble cómo el corazón de la multitud que estaba presente en ese momento estaba tan endurecido. Cómo estas personas habían influenciado en ellos para dañarles el corazón. Pilato en desesperación trata de salvarlo a Jesús. Y como era costumbre en Pascua, dice que tenía que soltarse a un preso. Y él pone a elección y dice, ¿a quiénes quieren que suelte en este momento? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la palabra dice que Barrabás era ladrón. Y en otros evangelios dice que no solamente era ladrón, era asesino. O sea, era de lo peor Barrabás. Y la multitud conocía todo eso. Pero ¿a quién eligen en ese momento? Eligen a Barrabás. El corazón de un legalista. Por eso nos debemos orar, hermanos, para que no caigamos en eso. Es muy peligroso. El legalista, el religioso, pretende tener la razón y ver a los demás como los malos y ellos ser los buenos. Y esto no es así. El contraste entre Barrabás y Jesús es enorme. Pero lamentablemente el pueblo elige a Barrabás. Aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, termina cediendo y lo suelta a Barrabás, querida iglesia. Es la realidad. Elegir al malo para condenar al bueno. Liberar al impío y matar al justo. Matar al santo, al que nunca cometió pecado. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.